Ramona fue la última en apersonarse. En tono conminatorio mandó a cada cual a su cucha y llevó a Uma a los empujones hacia la escalera. «Subí», le ordenó. «No puedo, de verdad», contestó Uma, desarmada frente a ese dolor que la partía al medio, que la inmovilizaba, que no la dejaba pensar. Ramón armó y encendió el primero de sus cigarritos y mandó llamar a Rubén para que le trajera un balde de agua. Una vez que estuvo al pie de la escalera, de nuevo. «Subís y llevas esto con vos. Vas a lavar el piso. En 4 patas te quiero». Este fragmento del libro Falso Contacto, leído por su propia autora, Ana Ojeda, nos pone en el centro de la vida de una de las protagonistas. Digo de una de las protagonistas porque este es una novela con muchísimos protagonistas. Para poder sintetizarla, tengo que decirles que los protagonistas en realidad son 3 familias italianas, inmigrantes, o sea que esta novela empieza a principios del siglo XX y termina en los años 80 también del siglo XX. Son 3 generaciones de 3 familias, por supuesto con algunos personajes que sobresalen sobre otros. Esta Uma, que acabamos de escuchar en una situación un poco particular, está a punto de dar a luz, está haciendo trabajos de sirvienta en un prostíbulo y esa señora Ramona que la obliga a subir para acelerar, tiene un método que piensa que eso va a estarle muy bien a su parto. Esa Ramona es obviamente la madama del prostíbulo. ¿Por qué Uma llega ahí? Siendo ella de una familia, de estas familias italianas que habían logrado prosperar. Sus padres tenían un almacén y bueno, y ella no solamente trabajaba un poco con los padres, sino que también trabajaba en una librería, en la librería de los Porter, La Invencible. Resulta que se enamora de un muchacho de otra de las familias italianas, y no por ser todos italianos se llevaban bien, al contrario, más vale que mantenían sus distancias. Y este Odiseo, que de él se trata, es quien la deja embarazada y quien a su vez quiere dejarla fuera de su vida, y entonces le propone un aborto que ella no se hace y ahí va a trabajar al prostíbulo. Pero le vamos a pedir ahora a Ana que nos dé un panorama más completo de la novela para que ustedes puedan tener una idea más cabal de este libro que habla de un fenómeno muy importante para la Argentina, que es la inmigración. Sí, en realidad, como vos decís, Natu, la inmigración es uno de los temas que a mí me apasiona, sobre todo en lo que tiene que ver con ese transterraje. Es decir, cuando nosotros nos mudamos o nos vamos a vivir a otro lado, ¿qué es lo que llevamos con nosotros del lugar que nos crió o en el cual vivimos y qué es lo que no nos podemos llevar, ¿no? Yo viví el 2001 acá y un poco empecé a pensar la novela como desde un costado irónico, digamos, porque todas estas familias que llegan alrededor de 1900 a Buenos Aires son las familias que después tienen nietos o bisnietos que terminan yéndose de vuelta a Europa en 2001. Entonces, pensando un poco esa ironía del destino, empezó a esbozarse esta historia. La idea de la novela entonces era, primero, en primer lugar, plantear la libertad femenina como una posibilidad de diferir respecto de la lógica masculina, ¿no? Este personaje Uma, que es bastante importante en la primera parte del libro, lo que ella hace es finalmente rechazar todas las pautas sociales que se le tiran encima y que todo el mundo espera que sea de una manera, y ella no quiere ser de esa manera, ¿no? Pero no lo hace de la manera grandilocuente que tal vez en la que lo puede llevar a cabo Odiseo. Sus decisiones son mucho más micro e íntimas, ¿no? Y tienen que ver en un punto con su cuerpo. Y bueno, y haciendo esto, finalmente termina ejerciendo una libertad que
bueno, hay que ver la novela, pero terminará posicionándola en una situación mucho más de adelantada, digamos, de vanguardia que Odiseo, que es el que al principio parece muy libertario, ¿no? Sí, el personaje de Odiseo también es un personaje muy importante porque aparece desde el principio de la novela y la transita por completo, porque sí, inclusive termina la novela con Odiseo que ha vuelto a Italia, que ha vuelto a su pueblo y tiene una relación muy linda con un chico vecino que le recuerda un poco lo que era él en su niñez. Elegí empezar la lectura con un fragmento que nos presenta a Uma en uno de sus peores momentos. Está trabajando en un prostíbulo, primero como sirvienta, después ella misma como prostituta, está a punto de parir, está quebrada de dolor, en fin, un momento de muchísimo sufrimiento, más allá del sufrimiento que le produce que ha perdido, se ha separado, en fin, ha perdido al padre de su hijo. Entonces, creo que como para cerrar la lectura de esta novela, hay un fragmento donde Uma está brillante, ¿es cierto? Un fragmento que sucede más o menos unos 15 o 18 años después de este episodio en el prostíbulo de Doña Ramona. Y entonces, para no dejarla a Uma con esa sensación de, bueno, que está subiendo la escalera embarazada y con baldes de agua para acelerar el trámite del parto, me parece que leer este fragmentito donde ella vuelve a su lugar, al lugar donde ella estaba cuando era joven, a ese San Cristóbal, a ese barrio de San Cristóbal que nombramos, y pasa por la librería, y entonces la novela dice así. No saludó ni entró a la librería. Se detuvo ante la vidriera más observándose a sí misma que mirando hacia el interior. Exhalando el humo de cara al cielo, retrocedió un par de pasos y encaró Filiberto, momentos antes de que un Israel que azoraba asombros le tocara el brazo con timidez. Inauguraba él también la adultez con un bigote y un regio par de anteojos. Me llamo César, le dijo él tendiéndole la mano. César Tiempo, soy escritor. Uma, cantora de tangos, monologuista, habitante de la noche, librepensadora peligrosa. ¿Quién te ha visto y quién te viera, Malena? Te intuí sin conocerte, conociéndote no te vi. ¿Cortadito? Ginebra. Se alejaron del brazo, hacia el sur. Precioso fragmento. Me interesó cuando presentaste la novela el hecho de ese ir del final para atrás, es decir, vos sos una mujer del siglo XXI, entonces te tocó vivir ese episodio del 2001, al cual yo siento que le da mucha más importancia la gente de tu edad, por ejemplo, que la que le damos nosotros, que ya hemos vivido todo el siglo XX prácticamente, o bueno, una buena parte del siglo XX donde han pasado muchísimas cosas, yo diría que igual o tan terribles como esa. Pero vos hiciste una visión, que es la visión que a mí me interesa porque es la visión de una escritora joven que está mirando la misma realidad que todos vivimos, pero que la está mirando, nos la están devolviendo de una manera diferente. Y eso es ubicarse en el 2001, cuando muchos de los jóvenes que eran nietos, como vos bien dijiste, de aquellos que prácticamente vinieron escapando, porque además vinieron muchos de ellos escapando en el último momento, antes de la guerra, antes de que la catástrofe se volcara sobre ellos, estos nietos vuelven al lugar de origen de sus abuelos. Y vuelven por dos razones, pienso yo. Uno, porque se tienen que ir. Se tienen que ir de la Argentina, que en ese momento se dan cuenta de que no les está ofreciendo ninguna oportunidad. Pero además, porque de alguna forma, ya que se van, qué mejor que ir a conocer el lugar de sus abuelos. Sí, en efecto. Para mí, el hijo de inmigrante habita una situación muy particular,
porque termina sintiendo una curiosidad enorme y hasta una añoranza por algo que no vivió, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi padre es chileno. Y si bien fui un par de veces, conozco muy superficialmente la sociedad chilena, siempre hay algo de la interpretación de ese carácter, de esa persona tal como está conformada, que queda más allá de lo que me ofrecen los patrones culturales argentinos para interpretarlo. Quiero decir, hay como un exceso que no lo puedo interpretar, es algo que no entiendo de él, digamos. Y me parece que eso es el caso con toda la gente cuyos padres se criaron en otro lado, con otras pautas, con otras maneras de ser. Y en ese sentido me parecía interesante y uno lo verifica constantemente, los nietos de italianos tienen el pasaporte de italiano y jamás fueron, o no hablan el italiano, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo sienten un apego con esa cultura o con el pueblito donde son sus padres o sus abuelos o incluso sus bisabuelos, que es para mí muy, muy pregnante y en un punto muy fuerte. Es algo identitario que los constituye más allá de que tal vez los nietos hayan vivido toda su vida acá y sean lo que en realidad reciben de esos lugares son relatos. Y como la literatura está hecha de relatos y en realidad la vida también, finalmente me parecía muy interesante explorar la situación de estos, un poco espejada, ¿no? Entre los abuelos que vienen y que dejan lo que conocen para inventarse con relatos una vida acá, y luego los nietos que vuelven a ese lugar que se conoció de manera por interpósita persona, digamos, a verificar si efectivamente lo que les contaban era cierto o no. Y luego, para volver a lo que vos decías de 2001, que es muy interesante, yo creo que nosotros, yo nací en el 79, para el 2001 ya era una adulta que estaba tratando de empezar a trabajar, no había mucho trabajo, había que hacer, todo se hacía en negro, de manera muy desregulada, y veníamos de un discurso social muy plomizo, en donde todo el tiempo la situación era: no hay oportunidades, esto es así, no se puede hacer nada, el mundo es así, no se puede cambiar. Entonces, tal vez nos impactó, o a mí personalmente me impactó más el 2001, porque fue la verificación palmaria, real, de que las cosas se podían cambiar y de que había cosas en el espacio social por hacer, ¿no? Además, como vos decís, creo que fue el primer impacto que vos tuviste. Exactamente. Entonces, eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte porque yo también me acuerdo de cuáles fueron mis primeros impactos y eso es, bueno, eso no te lo olvidás. Y calculo que para un escritor eso es materia, como vos decís, de reflexión y de construir un relato, que es lo que vos has hecho, partiendo de tu vivencia, pero sin ser vos ninguno de esos personajes, sino simplemente imaginando y recreando una situación. Bueno, yo creo que es una novela con un tema muy importante, con un tema que es tratado generalmente por los escritores argentinos, que es el tema de la inmigración. No podemos ninguno de nosotros, eludir esa situación que nos ha marcado a todos, y que en esta novela creo que está muy logrado y es muy, muy interesante y muy bien manejadas la cantidad de personajes que vos te has propuesto. Mi nombre es Ana Ojeda, nací en Buenos Aires, en el barrio de Boedo, en 1979, donde actualmente sigo viviendo. Falso Contacto es mi segunda novela, que tuve la suerte y la alegría de publicar en el sello Milena Cacerola, que es una editorial que me gusta mucho. Antes de Falso Contacto publiqué Modos de Asedio en una editorial que la llevo adelante con Rocco Carbone, mi compañero, y se llama El Octavo Loco. Actualmente sigo escribiendo y espero poder seguir publicando.